Salvataje europeo y el Mercosur, la columna semanal de Gretel Ledo. El debate en torno a la intervención de la Comisión Europea en el debacle económico de los países más afectados por el coronavirus llegó a su fin. Luego de la deliberación entre la canciller Angela Merkel y el presidente Emmanuel Macron, finalmente se decide tornar en comunitaria la deuda que hoy están presentando las economías más perjudicadas. Se trata de un debate que viene suscitándose entre la Europa más rica, aquellos países que están en el norte y en el centro de la Unión Europea, y aquellos países más afectados de la zona sur, Europa del Sur. Puntualmente nos referimos a Italia y España. Estamos hablando de 500.000 millones de euros que van a destinarse para el plan de reconstrucción económica, social y sanitaria. Lo novedoso, en primer lugar, se trata de subsidios no reembolsables, o sea, la famosa pugna entre que iban a ser préstamos o subsidios, ganó la pulseada que hay que mutualizar las deudas, finalmente van a ser subsidios. En segundo lugar, ese monto va a poder aplicarse a gastos presupuestarios corrientes de los Estados miembros. Esto también es una novedad, teniendo en cuenta que la función solidaria de lo que es el mapa comunitario va a llegar a su máximo esplendor con esta mutualización de deudas, con la posibilidad de poder aplicarse estos 500.000 millones de euros a gastos presupuestarios corrientes de cada uno de los Estados miembros. En tercer lugar, la Comisión Europea está financiando este plan endeudándose en los mercados. Se denomina Corona Bonos, en nombre justamente de la Unión Europea. Claramente, por un lado, es un atisbo para evitar el desmantelamiento espiritual europeo en un contexto de profundas crisis que viene ya sobrellevando todo lo que es la Unión. Por un lado, el gran debate en torno a ¿se continúa o no con el euro? Por lo menos puertas adentro de lo que es la política italiana se venía colocando en tela de juicio la continuidad o no de Italia atado a esta moneda única, ¿no? Que realmente, obviamente, implica para cada uno de los Estados miembros la pérdida del manejo de la política monetaria y, bueno, y un atisbo, digamos, con política cambiaria. Me refiero puntualmente a monetaria porque, de acuerdo también al Tratado de Maastricht, hay cierto límite para el manejo de las cuentas nacionales. No se puede entrar en un estadio de déficit fiscal porque eso de alguna manera atenta a nivel presupuestario contra todo lo que es el nivel de, digamos, de equilibrio en las cuentas, como tienen que cerrar los balances para todo lo que es la Unión Europea. Hablar de un déficit en los estados implica, de alguna manera, si se quiere, un fracaso del sistema comunitario. Por otro lado, recordemos, el Brexit implicó el egreso del Reino Unido y fue un golpe muy fuerte para el marco federalista europeo. Por otro lado, la crisis de los refugiados sigue colocando también en tela de juicio el principio de solidaridad. Recordemos que por estos días Hungría está pasando un momento muy delicado. Hay 280 extranjeros que aún están esperando información sobre las apelaciones que han interpuesto, ya que las autoridades de Hungría han rechazado el asilo. Se está aprovechando de parte de Hungría la COVID-19 para suspender el derecho de asilo y esto va de manera fragante contra el derecho comunitario, ¿no? Incluso en este momento se han interpuesto acciones y la justicia europea lanzó un fallo en contra de estas decisiones de Hungría. ¿Llega de manera tardía o no este salvataje europeo? Es uno de los interrogantes que sigue todavía en cada uno de los funcionarios que han pujado en esta lucha, donde en palabras de el propio presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha dicho es hora de la solidaridad europea, habrá que compartir la deuda. En este sentido se pronunció, no se puede afrontar esta crisis diciéndole a los países gastad todo lo que haga falta y endeudaros por vuestra cuenta y riesgo. Ya no se puede funcionar así, tenemos que compartir esta deuda. Todos nuestros países tienen la necesidad de gastar lo que haga falta para salvar vidas. Es necesario instrumentos para afrontar el futuro. Esta crisis es muy profunda y afecta la calidad de vida de cada uno de los europeos. En ese sentido, de alguna manera, quiso poner paños tibios a este gran dilema que dejó aflorar dos Europas, una Europa más pujante, una Europa que tiende hacia el beneficio personal. Estamos hablando de aquellos que tienen mayores estándares de vida, con mayores niveles de ingreso y otros niveles de PBI. Hablamos puntualmente de aquellos países con una postura más acérrima, más dura, y que pujaban hacia la teoría de los préstamos, Holanda, Dinamarca y Austria. En tanto que se han hecho eco Italia
indudablemente, y España han logrado tener cabida a partir de este diálogo importante que tuvieron y que jugó un papel fundamental tanto Merkel como Macron. Una de las fichas que indudablemente también termina ganando esta pulseada es Alemania. A través de Angela Merkel está claro el liderazgo alemán, no solamente en vistas de llegar a un acuerdo, sino teniendo en cuenta que, por supuesto, es uno de los países con mayor generación de riqueza en toda la Unión Europea, más fortalecido en términos económicos, y podría haber estado de la vereda de Holanda, Dinamarca y Austria. Sin embargo, teniendo en cuenta esta situación tan delicada, se hizo eco y una vez más Alemania está a favor de los estados más pequeños, estados que hoy por hoy no tienen los niveles de generación de riqueza del norte y centro de Europa. La pregunta que quizás ronda es ¿qué sucederá con el Mercosur? ¿Por qué no podría estar tomando el Mercosur este modelo de salvataje europeo? ¿Por qué no pensar en un fondo anticíclico? ¿Por qué no prever un programa de reconstrucción comunitario, teniendo en cuenta el desbande, la gran cantidad de crisis en términos laborales que va a suscitar y va a conllevar el resultado que va a dejar la COVID-19? Es tiempo de que el Mercosur también empiece a diseñar instrumentos comunitarios enfrente de alguna manera con un mecanismo federalista estas grandes crisis que están poniendo en tela de juicio la sustentabilidad del bloque regional. Gretel Ledo para Radio Perfil.